Oye, hermano, tengo que usar esto reclamando, es un reclamo público, ¿vale? Al señor Mark Zuckerberg. Deja, está mezclando Instagram y Facebook, y hazme el favor. Y ¿Por pone en el qué? WhatsApp que uno pueda hacer búsqueda de los stickers más rápido, hermano. Mira, 7 y Oye, vale, 30 de verdad que es minutos una de locura. la mañana, César, es momento de presentar a nuestro primer invitado y está en línea. Se trata de Jonathan Gómez Cantero. Él es licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid. Además tiene un máster en Planificación y en Gestión de Riesgos Naturales por la Universidad de Alicante. Además está cursando actualmente un doctorado. Queremos hablar con Jonathan antes de dar la bienvenida para darle contexto a la gente que nos escucha sobre un estudio de la revista Nature Climate Change que dice que hipotéticamente en 15 años ya no habría hielo en el Ártico. Jonathan, muy buenos días, bienvenido a Venezuela, Real Caimanera, te saludamos César Kensen y Anthony Abellás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Pues podemos decir que estamos muy bien, espero que también estén muy bien por allá por Venezuela y efectivamente hace unos días hemos conocido este estudio que nos alerta una vez más de los impactos que el cambio climático ya está teniendo en el mundo. Esto sin duda nos está poniendo muy de manifiesto, nos está poniendo muy de realce que el cambio climático es un riesgo real que está afectando a todo el planeta y muy especialmente también al Ártico. Jonathan, sabes que tú dices algo que me parece que da en el clavo y es que enciende las alarmas, ¿no? Y tal vez el ciudadano común, quien no se dedica profesionalmente a alguna de las ciencias que puede estudiar la naturaleza, trata de evadir un poco la realidad en torno a estas noticias porque no está al alcance de nuestras manos desde un punto de vista individual hacer un cambio radical. Sí, tal vez las pequeñas tareas diarias y cotidianas en pro del conservacionismo o de no acelerar el cambio climático, pero estos son el tipo de noticias que a mí me dan ansiedad y que trato de evadir en su consumo para que no me generen preocupación. La pregunta es, ¿ha hecho Sí. algo el Acuerdo de París desde que se firmó hasta ahora, hasta el tiempo presente? ¿Ha hecho un cambio positivo en torno a todos estos temas? No, pues es una pregunta además muy buena, muy interesante y que daría para dialogar no solamente con un climatólogo como yo, sino con los políticos de todo el mundo. Claro, Lo claro. cierto es que desde el año 2015, cuando tuvimos la cumbre del clima de París, en la que además a mí me tocó estar participando, yo acabé la cumbre una semana antes de lo previsto y decidí venirme a España. Estábamos en París, yo decidí venirme a España mucho antes porque no estaba de acuerdo con ese documento que querían hacer público. Yo decía que aquello no servía para nada y además aparecía en muchos medios de comunicación diciendo un climatólogo dice que el Acuerdo de París no sirve para nada. Pues Okay. efectivamente, tenemos que 5 años después ese Acuerdo de París no ha servido para nada porque las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, no ha dejado de aumentar en los últimos años, aumenta a una velocidad cada vez más rápida y además los efectos del cambio climático los tenemos aquí. Además, también podemos decir que el año pasado la cumbre del clima se iba a celebrar en Santiago de Chile, finalmente no se hizo en Santiago de Chile, en el último momento hubo que cambiarlo a Madrid, se hizo en Madrid. De ahí no hubo ningún documento vinculante, no hubo ningún documento para obligar a los países a que se cumpliera el Acuerdo de París y lo cierto es que por el coronavirus, de momento la cumbre del clima del año 2020 se ha cancelado, será en el año 2021. O sea que es una muestra más de que esto va para muy largo y todavía nos quedan muchos años de lucha contra el cambio climático. Muchos. Claro, ahora Jonathan, bueno, dos cosas te voy a decir antes de mi pregunta. Número uno, gracias por acompañarnos, evidentemente. Y número dos, oye, qué vergüenza estoy pasando que antes de que Jonathan diera esta pues clase magistral de lo que está pasando con el cambio climático, oye, yo antes estoy protestando como una señora en un mercado popular porque la lechuga no está fresca, de verdad, qué pena, qué vergüenza contigo. Sí. Pero ajá, mira, qué agradable, Jonathan, y que sí, la verdad que sí. Mira, Sí, Jonathan, además, una de las cosas que me... eso que decís es muy cierto y además también tenemos que tener en cuenta que la gente en los mercados del mundo tenemos un problema muy serio. Fijaos, yo ahora mismo estoy hablando con vosotros, que además también os agradezco mucho la invitación. Yo ahora mismo estoy en Toledo, una de las ciudades más bellas del mundo, que por cierto es patrimonio de la humanidad. Y vosotros estáis en Venezuela, entonces esto no tiene ningún, podemos decir, huella de carbono, no tiene esta conversación, no tiene. Pero ¿qué es lo que ocurre con los productos de los mercados? Probablemente yo tenga en muchos mercados ahora mismo productos que me vienen de la zona del Caribe, que me vienen de la zona de Latinoamérica, y todos esos productos han dejado una huella de carbono detrás enorme, igual que ustedes quizá tengan productos de otros países que no sean Venezuela. Todo eso tiene una huella de carbono detrás.
Por lo tanto, muchas veces hasta en nuestra cesta de la compra hacemos que haya muchísimo más dióxido de carbono. Ahora, Anthony, rápidamente te iba a preguntar precisamente eso. Con toda esta, pues, los últimos 4 meses hemos pasado, pues, cuarentena mundial, ¿ok? Y ha reducido considerablemente, pues, el tránsito en la mayoría de los países para aquellas personas que acatan las normas. Te pregunto, precisamente con la huella de carbono, los traslados de comida, el traslado de las personas, nuestras actividades diarias, ¿realmente ha tenido algún peso, digamos, positivo en el cambio climático esta cuarentena que hemos, pues, atendido todo, o realmente el problema es tan grande que no hizo ningún tipo de efecto? De efecto, sí, pues aquí la respuesta puede ser muy clara. Podemos suponer que en los últimos años el cambio climático se ha estado produciendo por la cantidad de dióxido de carbono que se ha emitido en miles y miles de millones de toneladas al año. Porque durante 3 meses esas emisiones hayan disminuido, pueden tener un efecto en esos 3 meses, pero no van a tener un efecto general. Esto es muy sencillo. Supongamos una familia de 5 personas, padre, madre, 2 niños y un abuelito que tienen viviendo. Y esa familia tiene un gasto de consumo de agua, de comida, de luz, de energía mensual más o menos asignado. Porque 3 días se vayan fuera de casa, claro, a final de mes no lo van a notar mucho, y mucho menos a final de año, por 3 días que hayan estado fuera de casa. claro. Esto Sí, es lo mismo. Hay una pequeña disminución, pero es una disminución tan temporal, tan pequeña en comparación a la cantidad de años que llevamos emitiendo CO2 y a todos los años que nos quedan de emitir CO2, que no tiene ningún efecto en la lucha contra el cambio climático. Y de hecho, vean cómo ha empezado esta entrevista, y es con el nuevo estudio que ya alerta que en los próximos años nos quedaremos sin hielo en el Ártico. Sí, Jonathan, justamente iba a tocar ese punto, ¿no? Tratando de canalizar un poco a la entrevista a su génesis, ¿no? A la razón de ser de la llamada. Estuve revisando el artículo que habla un poco sobre este estudio. Por favor, me corrige si te digo algo desde la ignorancia o equivocado. Y habla que podría ser un proceso cíclico en función de la etapa interglacial de hace unos 127.000 años, imagínate, hace muchísimo tiempo, y creo que lo quiero unir con aquella tesis o aquel argumento que defienden algunas personas de que no existe el cambio climático, sino que simplemente son cambios cíclicos que ocurren en la Tierra y que luego volverá a la temperatura a las que nos tenía habituados. ¿Cómo lo ves tú desde un punto de vista científico y profesional? ¿Es un tema de emisión de carbono o es un tema cíclico? Sí, es un tema que tiene una respuesta además científica, argumentada y objetiva muy clara. Y es Perfecto. El clima sufre cambios de forma continuada a lo largo de miles de años. Hemos tenido etapas glaciares, hemos tenido etapas cálidas, hemos vuelto a tener etapas glaciares y hemos tenido etapas como esta, que es la primera vez en la historia que se registra una concentración de dióxido de carbono tan alta y, por otro lado, una velocidad de calentamiento tan rápida. Sí que es cierto que hemos tenido etapas cálidas en el pasado, pero lo primero que tenemos que decir es que no tan cálida como esta. Lo segundo que tenemos que decir es que no se calentaba el planeta tan rápido como ahora. Antes, una oscilación climática tardaba a lo mejor 200 años en producirse. Ahora vamos al ritmo de una década y tenemos fenómenos extremos como huracanes que, por desgracia, pueden provocar daños tremendos en países como el vuestro, como en Venezuela. Por lo tanto, la rapidez ni siquiera da tiempo a que plantas y animales se adapten. Por eso muchos acaban desapareciendo, porque no les da tiempo ni a adaptarse y tampoco les da tiempo a migrar. A mí, cuando un negacionista me dice que en el pasado tuvimos concentraciones de dióxido de carbono más altas que las que tenemos ahora, les digo que es cierto, que tienen toda la razón, pero en ese entonces ni siquiera había seres humanos sobre el planeta porque no se podía vivir. Claro. Ahora, Jonathan, una de las cosas que quería preguntarte era, porque uno escucha todos estos temas y evidentemente te trae la preocupación, 15 años es nada, y pues estamos hablando de temas muy, muy serios, pero al mismo tiempo uno queda como que en una especie de letargo, de limbo, y dice, ajá, pero ¿y qué hago yo? Y esa es mi pregunta hacia ti. Efectivamente, aquellas personas que nos escuchan, que están en su casa, están pues acatando la cuarentena o tienen que trabajar pues porque son médicos y todo lo demás, ¿qué efectivamente puede hacer el ciudadano común del mundo para contribuir a detener este proceso o incluso ayudar a revertirlo? Por lo menos que no sea tan porque dices que es cíclico, pero que no sea tan vertiginoso y que nos afecte tanto. ¿Qué puede hacer una persona? Claro, pues podemos hacer cosas cotidianas como, por ejemplo, ahorrar energía.
ahorrar que no estén todas las luces de una vivienda, de una casa encendidas continuamente. Ahorrar energía ayuda muchísimo y también, como decía antes, por ejemplo, la cesta de la compra, los productos que compremos que sean productos cercanos, que sean productos locales. ¿Por qué yo, si estoy en España en pleno invierno, con todo cubierto de nieve, por qué tengo la necesidad de comerme una piña que venga de Costa Rica en Navidad? Porque es algo que comercialmente la piña en Navidad en España se vende muchísimo. Pero es que las piñas que consumimos tienen una huella de carbono detrás enorme. Es que una piña a lo mejor ha dejado detrás de sí 200 kilos de dióxido de carbono. Por lo tanto, todo esto tenemos que hacer una cesta de la compra inteligente y sostenible. El auto, el coche, como decimos aquí en España, ¿por qué continuamente, incluso para ir a comprar una cosa pequeña, unos huevos, o ir a comprar pan, tenemos que ir en auto? Que además en los países que cada vez estamos, entre comillas, más occidentalizados, el coche lo necesitamos para todo. Necesitamos el coche para ir a dar un paseo, ¿no? Correcto. Un paseo se da con las piernas, que ayuda mucho y es saludable, pero no, queremos dar un paseo también con el coche. Esa forma de vida que tenemos, y además tenemos una forma de vida que cada vez se está instaurando más, que es el consumismo absoluto. Es el consumismo absoluto y, por ejemplo, sociedades como en Estados Unidos, que continuamente necesitan nueva tecnología, eso de cada año tener que cambiar de teléfono móvil, cada año cambiar de PC, cada año cambiar de computadora, de ordenador, todo eso conlleva un gasto medioambiental enorme. ¿Por qué cada año tenemos la necesidad de cambiar de teléfono móvil, de celular? No es necesario. Pero esa sociedad de consumo también está acabando con el planeta, e incluso la industria textil. Continuamente queremos comprar ropa nueva, pero es que la ropa hay que fabricarla, necesita energía, fabrica tintes, genera emisiones de dióxido de carbono y, por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono que libera la industria textil es altísima, pero cada vez tenemos más consumo de ropa porque la gente cada hora quiere comprarse una ropa nueva. Sí, tal cual. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que después de esta conversación salimos inevitablemente preocupados, pero también es muy necesario. Cualquier llamada de atención que desde estas vitrinas se puede hacer, y yo creo que es responsable y aparte un deber, ¿no? Casi que ético, en función de cómo está la situación en el mundo. Así que te agradecemos muchísimo no solo toda la información, la disposición para hablar con nosotros, sino también la pedagogía con la que nos explicaste todos estos temas. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación, y es decir que siempre es un placer cuando se tiene contacto con la otra orilla, que estamos hablando de orilla a orilla. Exactamente. Muchísimas gracias, Jonathan. Espero que desde Real Caimanera que todo vaya bien por España y que tengan feliz tarde. Igualmente, un abrazo, amigos. Adiós. Bien, escuchamos a Jonathan Gómez Cantero, licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales por la Universidad de Alicante y además actualmente cursando un doctorado. Hablamos sobre el deshielo en el Ártico, un estudio que afirma que en 15 años ya no va a haber hielo en esa zona del planeta Tierra.